Bendiciones para cada uno de ustedes. Queremos dar la bienvenida a la administración juntos con los departamentales de la Unión Venezolana Occidental. Queremos también dar la bienvenida a la administración de los diferentes campos que pertenecen a esta nuestra unión. También a un personal importante, especial, como son los ministros de publicaciones. Bienvenidos y gracias por su apoyo. No podemos dejar de nombrar a los directores de publicaciones de cada congregación, de cada iglesia. Bienvenidos todos a este nuestro programa que hoy estará dirigido principalmente por el Espíritu Santo para fortalecer la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos todos. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Un feliz sábado. Hoy queremos hablarte de un hombre que tenía debilidades como las nuestras. Su nombre, Elías. Este hombre oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Volvió a orar y la lluvia volvió a la tierra. Y así como este hombre oró y Dios lo escuchó, te invito esta mañana para que hagamos lo mismo y oremos. Bendito y buen Dios, esta mañana te damos gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa esté con este programa, especialmente con el que va a llevar tu palabra, que tu Espíritu Santo lo toque y toque nuestros corazones
al exponer, Señor, y a recibir respectivamente tu palabra. Guíanos en este día y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Papá, hoy es sábado. Sí, hijo, hoy es el día de adoración a Dios. Vine porque tengo una duda y era saber en sí qué es adoración. Sabe que es muy buena su pregunta, porque cuando nosotros hablamos de adoración, el diccionario nos da a entender que es el acto de inclinarnos a un ser superior. Pero cuando vamos al concepto bíblico, la palabra de Dios manifiesta de que tiene que ver con obediencia, con amor, con disposición y con entrega total. Por eso, la adoración nos lleva a tener una relación íntima con un ser superior. O sea que se trata de rendir culto, pero también de una relación con Dios. Entiendo. También quería preguntarte si hay alguna diferencia entre amar y adorar, porque tengo esa duda. Sí, podemos encontrarla. Las Sagradas Escrituras manifiestan que el amor es un principio, pero algunos normalmente lo definimos como un sentimiento. El apóstol Juan manifiesta: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero la adoración va mucho más allá de eso. Es el compromiso inclusive de entregar nuestra vida por aquella persona que nosotros estamos adorando. Wow. ¿Y qué significa ser un verdadero adorador? El verdadero adorador se compromete con aquel ser supremo y está dispuesto a dedicar tiempo a la verdadera adoración, tiempo de conexión, tiempo de intimidad con ese ser supremo. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios, lo hacemos de todo corazón. O sea, lo que produce la adoración es la obediencia, la entrega y el amor. Eso es correcto. Por eso en el día de hoy queremos invitarle a tener un encuentro con nuestro Dios y una total dependencia con Él. Que el Señor les bendiga. Cuán bueno será el llegar a su presencia y contemplar la grandeza del Señor. Millones de ángeles
Amados hermanos, miembros todos de nuestra escuela sabática, nos da gusto dirigirnos a ustedes y llegar a la iglesia en sus casas para que estudiemos juntos la sagrada palabra de Dios. El tiempo ha transcurrido y estamos llegando esta semana a la lección número 12. Una lección muy interesante, una lección verdaderamente edificante como han sido todas las anteriores. Esta trata acerca de cómo abordar los pasajes difíciles de la sagrada palabra de Dios. Esos textos que generalmente nos dejan perplejos, esos textos que generalmente nos dejan muy pensativos y nos obligan a indagar, a profundizar más en la sagrada palabra de Dios. Ha llegado el momento cumbre para que todos juntos podamos edificarnos, como es el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Vamos a estar todos muy apercibidos, vamos a estar todos prestando mucha atención para que así quedemos más preparados cada día para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 12. Cómo abordar pasajes difíciles. ¿Recuerdan a Jairo? Después de haber descubierto la verdad acerca de los alimentos prohibidos y permitidos en la Biblia, dejó de comer cerdo. Jairo tenía muchos años de ser cristiano y le preocupaba que hubiera más verdades en la Escritura que no le hubieran enseñado, así que decidió estudiar la Biblia con mayor esfuerzo y oración. Un día, mientras estudiaba: Buenos días, vecino. Le hemos traído un delicioso regalo. Es una rica torta de chocolate. La hizo mi mamá y es la más rica del mundo. Jairo les agradeció enormemente y les deseó que Dios y la Virgen los bendijeran. Gracias, señor Jairo, pero creo que la Virgen no nos puede bendecir. Cierto, la Biblia dice que los muertos nada saben. Oh, disculpe, vecino. A veces los niños son demasiado espontáneos. Jairo le dijo a papá que no se preocupara, que si realmente la Biblia decía eso, lo estudiaría, pero después de comerse un buen pedazo de torta. Jairo encontró en Eclesiastés 9:5 que tal como mencionó el niño, los muertos nada saben. También descubrió en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 que María, la madre de Jesús, los discípulos y todos los que durmieron en la fe cristiana esperan en el sepulcro el día de la segunda venida de Cristo para ser resucitados, y complementó su estudio con Primera de Timoteo 2:5, donde la Biblia dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Así que le dio gracias a Dios por el descubrimiento de una nueva verdad y, atendiendo la voz del Espíritu Santo, retiró las imágenes de la Virgen. Hablaré contigo cuando nos encontremos en el cielo. Cuando el líder de su comunidad se enteró de su nueva decisión, no tardó en llamarle la atención. ¿Ya retiraste la tocineta de tu dieta y ahora retiras a la Virgen de tu vida? Lee Lucas 23:43 para que te des cuenta de cuán equivocado estás. Jairo abrió nuevamente su Biblia y encontró a Jesús en la cruz, haciéndole una promesa a uno de los ladrones que fueron crucificados junto a él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El ladrón se encontraría con Jesús ese mismo día en el cielo? ¿Y dónde quedaba aquello de que los muertos nada saben? ¿Se estaba contradiciendo la Biblia? Oigan bien, todo aquel que abre la Biblia para estudiarla, sin excepción, encontrará algunos pasajes que son un desafío para su comprensión. El mismo apóstol Pedro se rascaba la cabeza tratando de entender algunos escritos de Pablo y reconoció en su segunda carta que en la Escritura había algunas cosas difíciles de entender. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos abordar esos pasajes difíciles de la Biblia? En primer lugar, con honestidad. Ante la aparente contradicción, Jairo decidió buscar ayuda.
Buenas tardes, señor Jairo. Bienvenido. Hola, señor Jairo. ¿Ya llamó a mi papá? ¿Viene por más torta de chocolate? Jairo agradeció a mamá por la torta, a los niños por hacerle estudiar la Biblia y a papá le contó la aparente contradicción. La verdad, no quiero darle una respuesta apresurada. Si me lo permite, estudiaré mejor este pasaje difícil y mañana podremos reunirnos. Jairo estuvo de acuerdo y regresó a su vivienda. A veces caemos en el error de decir cualquier cosa con tal de defender nuestra fe, improvisando respuestas y aparentando ser una especie de Google cristiano, capaces de responder a todo lo que nos pregunten. Pero resulta que Dios, más que cristiano, sabelo todo, quiere cristianos honestos. Es un grave error intentar dar una explicación como cierta, conscientes de que puede ser errónea. Peor aún, es presentar una interpretación propia con la intención de engañar o hacer creer a otras personas algo que sabemos que el texto no dice. Los cristianos honestos esperarán el momento en el que Dios les permita tener una mejor comprensión de estos textos difíciles, porque saben que Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. En segundo lugar, con humildad. Jairo volvió a recibir una llamada de su antiguo líder. ¿Ya leíste el pasaje? ¿Cómo me respondes a eso? Ya lo leí y estoy investigando para llegar a la verdad. Es importante que entendamos que no existe tu verdad ni mi verdad, existe la verdad. Y un cristiano humilde sale a buscar esa verdad para ser, como dijo Cristo, verdaderamente libres. Poncio Pilato le preguntó a Jesús ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta, dio media vuelta y se fue. Un espíritu orgulloso nos llevará a procurar tener la razón a toda costa. Buscaremos cualquier explicación, por retorcida que sea, para que esos pasajes armonicen con nuestra verdad o nos eximan de aceptar nuestro pecado. Sin embargo, un espíritu humilde nos llevará a aceptar la verdad tal como la Biblia nos la transmite y a poner nuestra vida de acuerdo con ello. La tía Elena así lo confirma. Los que humilde y piadosamente escudriñan las Escrituras para conocer y hacer la voluntad de Dios, no dudarán de sus obligaciones hacia Dios, porque el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina. En tercer lugar, con perseverancia. El oro no se encuentra en la superficie. Hay que excavar y excavar, a veces durante años, para encontrar el precioso metal. Y cual dos mineros en busca de oro, Jairo y su vecino adventista escudriñaron la Biblia para encontrar la preciosa verdad. Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlos. Necesitan ser comparados con otros similares, leer varias versiones, entender el contexto en el que fueron escritos, acercarnos al texto original. Son pasajes que requieren perseverancia, tiempo y paciencia, pero cuando encontramos esa preciosa verdad, será como haber hallado oro después de excavar y excavar durante mucho tiempo. El profeta Daniel tardó años en comprender algunos mensajes de Dios. Nuestros pioneros dedicaron días y noches enteras para recibir la luz con la que habrían de iluminar al mundo. Hasta a Juan el Bautista, estando en la cárcel, le costó comprender ciertas cosas acerca de Jesús, pero persistieron y llegaron a la verdad. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en cuarto lugar, con oración. Se ha dicho que de rodillas, literalmente, miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar expresamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. Al orar, buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos. Al orar,
podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Jairo no solo investigó, sino que cayó de rodillas pidiendo a Dios sabiduría para entender aquella aparente contradicción. Y al levantarse, quiso saber si la Biblia afirmaba que Jesús fue al cielo cuando murió. Así que se dirigió al Evangelio de Juan y leyó el pasaje de la resurrección. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. ¡Maestro! No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Eureka, cuando Jesús murió, no subió al cielo. Él mismo se lo declaró a María el domingo de la resurrección. Y si no subió al cielo, no pudo haberle prometido al ladrón que el día de su muerte, que fue viernes, estaría con él en el paraíso. Algo más debía haber en el pasaje de Lucas 23:43. Pero, ¿qué era? Hola, señor Jairo, le tenemos buenas noticias. Papá ha encontrado una información muy importante con relación a Lucas 23:43. Papá le explicó a Jairo que el griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, no usa signos de puntuación. Por consiguiente, la coma no existe. Si bien muchas versiones traducen el texto como si Jesús le estuviera prometiendo al ladrón que ese mismo día estaría con él en el paraíso, versiones más recientes, como la Nueva Reina Valera del 90, lo traducen de la manera correcta. Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. La ausencia de una coma le cambiaba el sentido al texto. El rostro de Jairo se iluminó de alegría. Cuando Jesús dijo hoy, estaba haciendo énfasis en el día de la promesa. Nosotros también lo hacemos cuando decimos hoy te aseguro esto o aquello. Pero la cita con el ladrón en el paraíso estaba en el futuro, no en el presente. Sí, hay algunos pasajes difíciles en la Biblia, pero eso no es excusa para caer en la incredulidad o el escepticismo. Como un minero que excava pacientemente hasta encontrar el oro, Jairo poco a poco se fue acercando a la verdad. Si en algún momento de nuestro maravilloso viaje por la palabra de Dios sentimos que nos metemos por un camino oscuro, recuerda que con honestidad, humildad, perseverancia y oración, el Señor enviará su Espíritu Santo como una nueva carga de aceite para nuestras lámparas, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Clamamos a Dios para que el mensaje de la lección para esta semana pueda quedarse en cada mente y en cada corazón, para que cumpla su propósito y pueda ser una bendición para nuestras vidas. En la Biblia vamos a encontrar temas o pasajes un poco difíciles de entender, pero la lección nos venía enseñando que el tema más importante y más claro de la palabra de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Y que frente a cualquier tema o pasaje difícil de entender, necesitamos reconocer que la verdad no es tuya ni es mía, que la verdad es y viene de Cristo Jesús. Y para llegar a Él necesitamos ir a la Biblia con humildad, con honestidad y con la disposición de aceptar sus enseñanzas, aunque sean contrarias a nuestra forma de pensar. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hoy me detuve y comencé a soñar, cerré mis ojos para así volar
y vino un ángel en mi dirección. Me dijo ven, su mano me extendió y me llevó a un lugar de paz. Había salvos en todo lugar, me daban gracias con una canción. Miré al ángel con gran emoción. Oh hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más. Llegaste explicó la situación. Hay una historia en cada corazón, y un libro que pudiste entregar, una revista que fuiste a dejar. Esas semillas que plantaste ayer, el Santo Espíritu hizo crecer, y puedes ver que hoy están aquí, pues tu misión cumpliste estando allí. Oh hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más. Llegaste a fue valiente, no sufras más, no llores más. Llegaste al hogar, no sufras más, no llores más. Llegaste a hogar, Ha llegado un momento muy importante y es recordar que debemos devolver lo que pertenece a nuestro Dios. Levíticos capítulo 27, el texto número 30 dice de la siguiente manera: y todos los diezmos de la tierra, todas las semillas de la tierra y todos los frutos de los árboles es del Señor, es cosa santa al Señor. Dios ha dispuesto que los diezmos y las ofrendas son santos. Los diezmos y las ofrendas pertenecen a Él. Es por ello que queremos invitarte, donde quiera que tú estés, a devolver tus diezmos y ofrenda. Recuerda que cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas, no lo hacemos para que Dios nos bendiga, sino porque Dios ya nos ha bendecido. Que el Señor te bendiga y el Señor pueda cada día fructificar y multiplicar tu fidelidad que tienes para con Él. Probar y ver. Historia de hoy. Impacto Esperanza. Aquel domingo por la mañana, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, sale de su casa muy preocupado con un juicio militar en el que está involucrado juntamente con 5 compañeros de trabajo. No sé qué culpa tengo yo. Sin saber qué hacer, Diego se hunde aún más en el alcohol. Aunque vivía con su familia, su matrimonio estaba arruinado y su esposa ya no tenía esperanza. Por lo visto estás en problemas. Estás bebiendo más que antes. Decís que no tengo derecho a meterme en tu vida, pero esto no está bien. Aunque estemos separados, tenés 3 hijos conmigo. Aún con todos tus problemas, seguís siendo el padre de mis hijos. Nuestro grupo policial está siendo investigado.
Hoy recibimos un comunicado que no sé, seremos separados del trabajo sin recibir salario hasta que concluya la investigación. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Toda mi vida he sido policía. No sé hacer otra cosa. Diego comenzó a buscar ofertas de empleo en los diarios y por las calles preguntando en las tiendas si existe un cupo para él. Al regresar, recibe una llamada telefónica de su esposa. ¿Qué pasó? Al entrar en su casa, se da cuenta que alguien había entrado y revuelto todo. Aparentemente, entraron buscando armas. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Menos mal que los chicos estaban en la escuela. Fue horrible. Estamos en el fondo del pozo. No tenemos a dónde ir. Solo nos queda buscar una iglesia. Te he estado hablando de esto hace mucho tiempo. Nunca quisiste saber nada de la iglesia ni tampoco nos permitiste tener una religión. ¿Conseguiste trabajo? Sí. Voy a limpiar la basura del camping. Y a limpiar los baños. Entonces Diego va a trabajar limpiando baños y cuidando la limpieza de un campamento, y ni siquiera se imaginaba que alguien en el cielo lo contemplaba con amor. El título le llamó la atención. Inmediatamente interrumpió todo lo que estaba haciendo y empezó a hojear el libro encontrado en el baño. Al llegar a casa, estaba ansioso por contarle a su esposa lo que había sucedido. ¿Estabas buscando una iglesia? Sí. Mira, este libro lo encontré en el baño del camping. Ahí sale el nombre de una. ¿Y de qué iglesia será? De la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quiere que lo busquemos en Google? Claro. No tomó mucho tiempo para que Diego fuera a aquella dirección tratando de encontrar una iglesia. Se sorprendió al ver que la dirección lo llevó a la sede administrativa de la iglesia en Córdoba. Fue muy bien recibido. Dejó su contacto y aún recibió libros y revistas que la simpática empleada le ofreció. Poco tiempo después, tocan el timbre de la casa y Diego es sorprendido con la visita del pastor Lastra. Ellos lo reciben con alegría y de allí en adelante empiezan a estudiar la Biblia. Al concluir los estudios, toda la familia fue bautizada. Actualmente Diego y Matilde llevan una vida muy diferente de la que vivían. La felicidad volvió a reinar en el hogar. Diego fue absuelto en el proceso militar y volvió a trabajar normalmente. Hoy es el día de Impacto Esperanza. Involucrémonos todos en la distribución de un libro que puede llevar la salvación a una familia. Qué extraordinaria experiencia la de nuestro hermano Diego y su familia. ¿Qué poder hay en el libro misionero? Poder de transformación para salvar vidas. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Qué extraordinaria experiencia la del hermano Diego y su familia. Qué tremendo poder el del libro misionero. Poder para salvar vidas. Poder para transformar personas. Poder para ganar almas para el reino de los cielos. Quiero invitarte para que con los miembros de tu grupo pequeño participen para conseguir el mayor número posible de recursos para adquirir una gran cantidad de ejemplares de este libro y distribuirlo entre amigos, familiares, vecinos y conocidos. Ellos también tienen derecho a salvarse. Que la mayor cantidad posible de estos libros puedan llegar a esas almas que viven cerca de ti, cerca de tu grupo pequeño. Que el Señor te bendiga
y te prospere al involucrarte en esta gran campaña. El Ministerio de las Publicaciones es el departamento que se encarga de la evangelización a través de las literaturas de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, un placer para nosotras formar parte de ese hermoso y maravilloso ministerio. Hoy tenemos una historia esplendorosa que contarles a ustedes, niños, y me imagino que les va a gustar. ¿Saben qué? Esa historia se la va a contar su tía Danis, su tía Yasmín y su tía Ingrid. Esa historia sé que de seguro les va a gustar. ¿Sabían ustedes quién transcribió o tradujo la primera Biblia en inglés? Sé que no lo saben. Ahora tendrán la respuesta. Dios usó a un hombre para realizar diferentes tareas, llamado John Wycliffe. John era un estudioso de la Biblia, donde sus devociones y gracias a ella fue el capellán del rey. ¿Quiere decir que era como el pastor privado del rey? Sí, exactamente. John estaba preocupado porque él veía que había cosas irregulares en la iglesia y veía que el rey tenía que pagar impuestos tan elevados al papa, que era el jefe de la iglesia. También veía cómo los dirigentes y los sacerdotes de la iglesia pedían dinero a los pobres del pueblo. Entonces John decía, ¿cómo es posible que estas personas se estén haciendo ricas y no ayudaban a los pobres y a los más necesitados? ¿Sabes? Si Jesús era el ejemplo que ellos debían seguir, entonces ellos no debían quitarles su dinero, tenían que ayudarles. Me imagino que a los dirigentes de la Iglesia Popular no les gustaba mucho John Wycliffe. Así es, mis queridos niños. La iglesia quería que fueran juzgados como herejes. ¿Herejes? ¿Qué son herejes? La herejía o hereje suena feo, ¿verdad? Pero no tiene un significado muy lejos de la realidad. Es lo mismo que creer y enseñar cosas diferentes a lo que la Iglesia Popular enseña. Aunque muchos quisieron condenar y juzgar a Wycliffe, los jueces tuvieron miedo de condenarlo porque no sabían la reacción del pueblo. Entonces Wycliffe rápidamente se fue y buscó a muchas personas para enviarlos a Inglaterra para que predicaran sobre el amor de Jesús. No solamente eso fue una de las cosas más interesantes que hizo Wycliffe. Wycliffe fue la primera persona que tradujo la Biblia de latín al inglés. Y sabes, querido niño, Wycliffe estaba feliz porque él solamente deseaba que todas las familias de Inglaterra pudieran tener una Biblia en su idioma. Aunque la traducción de la Biblia fue muy lenta y costosa, todas las personas que participaron en ella estaban felices porque solamente deseaban que cada persona tuviera una porción de la Biblia y pudieran conocer que la salvación solamente viene a través de Cristo Jesús. ¿Quisieras tú ser como John Wycliffe? Dios tiene una tarea especial para ti.
Por medio de estos libros encontrarás maravillosas historias de nuestro Señor. Agradecemos a Dios la oportunidad de haberles acompañado. Espero, niños, les haya gustado la historia y la hayan disfrutado tanto como nosotras. ¡Feliz sábado, niños! Contemplaba las olas en un día gris y me pregunté ¿qué hago tan sola aquí sin dirección? Si te conozco a ti de la profundidad, clama a ti mi ser. Trataba de aparentar a los demás, los pude engañar. Tú sabes muy bien quién soy, qué viste en mí. Si no merezco perdón de la profundidad, clama a ti mi ser. Nueva criatura soy, transformó mi ser y libre soy por su amor. Solo en la oscuridad su luz llegó y cambió. Apreciados colportores, apreciados hermanos y todo pastor que nos escucha en este momento. Como departamental de la Unión Venezolana Occidental me siento contento el poder haber realizado esta programación del día de hoy. Pero para cerrar con ese broche de oro especial, tenemos un invitado especial que es el pastor Erwin González. El pastor Erwin González es el departamental de Ministerio de las Publicaciones de la División Interamericana. Así que vamos a escuchar el mensaje de Dios a través de este hombre del Señor y que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas.
Mis apreciados hermanos, me da mucho gusto llegar hasta ustedes a través de este medio social. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un culto bendecido y feliz, que sientan la presencia de Dios, y yo estoy aquí para enseñarles lo que su palabra nos trae esta hora. El mensaje que voy a dar tiene que ver con alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, San Mateo capítulo 24 describe que estaba con sus discípulos y estaba profetizando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén misma. Y entonces los discípulos, cuando les dijo que iba a destruir el templo, que era algo tan sagrado que los judíos y que ellos tenían como tal, preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin? Fíjate, en este versículo de San Mateo 24:3 se hicieron 3 preguntas para Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin o del fin del siglo? Dicen otras versiones. Te voy a contestar lo que Jesús respondió. En este capítulo de 24 de San Mateo, Jesucristo comenzó a describir las cosas que pasarían. Y Él dijo en el versículo 4 que iba a haber guerras, rumores de guerras, pandemias, hambres, pestilencias, conflictos sociales. El Señor Jesús habló todo esto, pero en el versículo 3 dijo: aún no es el fin. Después les explicó que serían zarandeados, vendrían falsos cristos, queriendo engañar con mensajes diferentes o aparentando venir en nombre de Cristo. Pero dijo Jesús: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sí, habría que mantenerse. Estaba diciendo que el triunfo está asegurado, pero el que perseverare es el que va a llegar hasta el fin. Y finalmente todavía no respondía a la pregunta: ¿cuándo será el fin del siglo o el tiempo del fin? ¿Cuándo será? Y entonces en San Mateo 24:14 usó ese versículo que ustedes y yo conocemos muy bien, que dice: y será predicado el Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta entonces, el versículo 14. Así que cuando los discípulos preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del tiempo del fin, o sea, cuándo será el fin del siglo, Jesús le dijo: mira, hasta que sea predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mientras tanto serán procesos para llegar hasta el fin. Entonces podemos concluir, hermanos queridos, que Jesucristo no ha venido a la tierra porque el mensaje no se ha terminado de predicar. Todavía falta mucho por hacer. Países completos que todavía no han conocido el Evangelio, porque la gente está más metida en cualquier otra cosa, menos preparando su vida para el regreso de Jesús. Algunos porque no saben. Por esa razón la iglesia ha usado a través de los años, desde 1863, que se organizó como iglesia adventista, ha utilizado muchos métodos que han sido valiosos, muy valiosos, que los recibimos como legado de nuestros pioneros. Por ejemplo, el mensaje de salud. El mensaje de salud, hermanos, ha sido un brazo derecho de la predicación del Evangelio que ha salvado tantas vidas y ha llevado tanta bendición a muchas gentes. El mensaje de salud ha sido uno de los métodos que hemos practicado. Pero ha habido otro método, por ejemplo, el de la educación. Las instituciones educativas que nosotros tenemos, universidades, colegios, escuelas, es parte del proceso de salvación también. A través de las instituciones, los jóvenes son preparados no solo para esta vida, sino para la venidera. Lo hemos usado también a través del evangelismo. Hemos usado métodos de evangelismo, hemos hecho campañas campañas de barrio, campañas públicas, campañas grandes en las grandes ciudades, hermanos, mega campañas. Todos esos han sido esfuerzos para llevar adelante la predicación del Evangelio. Pero ¿saben qué? Todavía no terminamos. Todavía hay mucho que hacer. Si de veras queremos ser honestos, la mayoría de nuestra humanidad todavía no sabe que Jesucristo va a venir. Todavía no están preparando sus vidas porque hace falta que llegue este mensaje. ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará?
¿Habrá alguna otra forma de fortalecer el trabajo que hacemos, además de todos los buenos métodos que tenemos, hermanos, dando estudios bíblicos, testificando, con los grupos pequeños, con las campañas públicas, las campañas de barrio, con todos los métodos tradicionales maravillosos que tenemos? ¿Habrá alguna otra forma de fortalecer a que este evangelio avance más rápidamente? La respuesta es sí, sí hay. ¿Y cuál es? A través de las publicaciones. ¿Y por qué digo yo eso, hermanos? Porque a través del método de publicaciones que fue establecido por Dios, fue como comenzó esta iglesia y cómo se desarrolló esta iglesia. Elena de White dice en el Colportor Evangélico, en la página 13 y la página 14, que las publicaciones fueron establecidas por la dirección de Dios y bajo su supervisión especial. Dios mismo estaba detrás cuando le dijo a Elena de White en visión en el año de 1848, dile a tu esposo que impriman unos folletos y puedan repartirlos. Al principio será pequeño, pero llegará el día en que los libros y los folletos y las revistas le darán vuelta al mundo entero. Y tenían razón, y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense, hermanos, en 1848 recibió Elena de White la visión. En 1849, en julio 1, salió el número 1 de La Verdad Presente que el pastor White hizo. A partir de allí, los miembros de iglesia se unificaron para que cada folleto pudiera llegar a todos los hogares, a todas las empresas, a todos los negocios, a todas las oficinas, pudieran esparcir el mensaje, por lo menos en Estados Unidos, como era la idea original. Y el mensaje creció, hermanos. La iglesia adventista, gracias a ese gran trabajo, al empeño de los pioneros, a la entrega de mucha gente y a los mensajes conjuntos que le dije hace un momento, en 1863 se organizó la iglesia adventista del séptimo día como tal. Y de allí en adelante, hermanos, ha seguido un desarrollo extraordinario y tú y yo somos parte de ese gran esfuerzo. Entonces, Elena de White dijo que las publicaciones hoy cumplen una función especial. Primera, fortalecer cada estaca y cada pilar de nuestra fe. Es decir, preparar a un pueblo para ir al encuentro con su Dios. Ese es el primer grande y supremo objetivo. Preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Es decir, los libros, las revistas y todo lo que nosotros tenemos, hermanos, al alcance que producen nuestras casas publicadoras, tienen como objetivo que podamos alimentarnos de ese conocimiento para que crezcamos en madurez espiritual, en conocimiento. El que lee tiene mayor argumento. El que lee está más cimentado en lo que cree. El que lee tiene más palabras para hablar. El que lee tiene más influencia para con los demás. Por eso las publicaciones cumplen un lugar especial. Y en segundo lugar, las publicaciones están para compartirlas con el resto del mundo. No solamente para que nos sirvan a nosotros, están para compartirlas con el resto del mundo. La gente debe leer, debe saber, debe enterarse que en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna, y que hay un Dios que los ama y que se preocupa por ellos. Por eso hacemos este proyecto de las publicaciones. Elena de White dijo que me ha sido mostrado que la prensa es poderosa para el bien o para el mal. Eso es verdad. Este instrumento puede alcanzar e influir en la mente del público como ningún otro método puede hacerlo. El método de los libros. ¿Y por qué dijo esto ella? Bueno, porque las revistas y los libros que circulan hoy, hermanos, la mayoría tienen que ver con dos temas que son trascendentales y que gustan a la humanidad. Primero, la hechicería. Lo primero, los libros más vendidos, tú puedes buscar en internet cuáles son los libros más leídos, son los que tienen contenidos de hechicería, como los libros de Harry Potter, de las Crónicas de Narnia y varios otros libros, hermanos, que tienen mucha influencia en la gente por llevar espiritismo, por llevar brujería, por llevar el mal entre sus páginas. Pero también está la pornografía. Esta pornografía no solamente es por la internet, a través de las computadoras o los teléfonos, también es a través de revistas que donde quiera circulan y lecturas nocivas para mucha gente. Elena de White dijo, este instrumento puede influir como ningún otro método puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque un buen libro que se entrega en un hogar, hermanos, llegará a durar por lo menos 20 años su utilidad. Y en 20 años será leído por lo menos por 10 personas.
y 10 personas conocerán por medio de ese libro el mensaje de salvación. En la iglesia hay muchas gentes que llegaron a la iglesia como resultado de la lectura de un libro. Yo les puedo decir, por ejemplo, del pastor Redondo, presidente de la Unión del Norte de Colombia. El pastor Redondo nos grabó su testimonio. Era un pandillero, se dedicaban a robar en las casas, a asaltar en las casas, y andaba con una pandilla por el deseo de vengar a su padre. Pero un día, hermanos, cuando entró en una casa, cuando llegó a la casa y estaba revisando, a él le tocó revisar la sala, los libros y todo lo demás, encontró una revista que lo fulminó, como decimos en palabras sencillas. Cuando leyó, abrió El Amor Supremo. Fue el primer capítulo de El Camino a Cristo, pero en una revista del Centinela. Y cuando leyó esto del amor de Cristo, hermanos, él fue transformado. El Espíritu Santo le alcanzó, lo transformó, lo humilló, lo renovó, lo hizo una nueva criatura. El hombre se preparó para ir a colportar como estudiante, se fue a la Universidad Adventista de Colombia, se preparó como pastor, fue pastor de distrito, departamental, y hoy es el presidente de la Unión Colombiana del Norte. Como él, te puedo contar muchos testimonios de lo que los libros y las revistas han hecho por la gente. Por eso Elena de White dice, este instrumento puede alcanzar e influir en la mente del público como ningún otro método puede hacerlo. Está en el Colportor Evangélico en la página 206. Así que a través de las publicaciones se inició en la iglesia también, hermanos. Los primeros países como Suiza, Nueva Zelanda, desde 1866 empezó a esparcirse el evangelio a otras partes del mundo. Y así entró en Suiza, en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña. En México llegó gracias a un colportor, igual que en Colombia. En ustedes fue en el año de 1910, he leído, a través de un pastor que vino de Guyana, pastor Gavin, y él trajo el mensaje del evangelio para ustedes allí en Venezuela. Fue una gran bendición. Pero en Filipinas entró en 1905, en Kenia, en Canadá, en India, en Ghana, en Hong Kong, en Rusia. El evangelio entró a esos países gracias a las publicaciones. De hecho, en esta división de los 42 países que hay, en 29 de ellos fueron alcanzados por las publicaciones de la Iglesia Adventista. Por esa razón, queridos hermanos, nosotros en Venezuela tenemos un grandísimo potencial. Ustedes deben de saber que en la Iglesia Adventista somos 20 millones de miembros. Ya rebasamos los 20 millones. Y los 20 millones de miembros tenemos además 25,000 colportores y tenemos 20,000 colportores estudiantes en números redondos, hermanos, que están distribuidos en el mundo entero. Y nosotros tenemos un potencial en la Unión Venezolana Occidental. Por ejemplo, en Venezuela hay 30 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 15 millones les corresponden a ustedes en esta unión. Ustedes allí en su unión son 172,000 miembros, pero digamos que son 150,000, haciendo una rebaja honesta. Si cada miembro comprara 52 libros para regalar un libro cada semana, hermanos, regalaríamos 8 millones de libros al año, es decir, la mitad de la población que nos toca alcanzar allí en Venezuela. ¿Te das cuenta del poder de los libros? Si cada miembro comprara solamente 52 libros, hermanos, que equivaldría a regalar uno por semana, y los distribuyera hogar por hogar, y los distribuyera negocio por negocio, oficina por oficina, empresa por empresa, persona por persona, en un año regalaríamos 8 millones de libros, hermanos, y la mitad de la población que ustedes deben alcanzar sería tocada por el mensaje de los libros. Más de 1,000 millones serían distribuidos si cada adventista distribuyera con los 20 millones que somos. Ahora, hermanos, debo decirles algo más. Hoy, la visión de Elena de White se cumplió porque hay 63 casas publicadoras en el mundo. El mensaje es predicado en más de 800 lenguas. El español es uno de ellos, con el que yo le estoy hablando ahora, pero se predica en más de 800 lenguajes y se imprime el mensaje adventista en más de 300 lenguas. Hermanos queridos, tenemos revistas maravillosas, libros maravillosos. No peco de ser diferente si les digo que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia adventista,
Tenemos los mejores libros del mundo religioso, hermanos. Ustedes pueden encontrar libros de familia, libros de salud, libros de iglesia. Solamente los 50 libros que tenemos de Elena de White, de la hermana mensajera del Señor, la señora White, son una gran bendición. Si los leyéramos, te aseguro que el que lee El Camino a Cristo, el que lee El Conflicto de los Siglos, el que lee El Deseado de todas las gentes, nunca será el mismo otra vez. En otras palabras, el que lee nuestra literatura, hermanos, nuestras revistas, nuestros libros, nunca serán el mismo otra vez. Por eso es que debemos de unirnos para hacer este proyecto. Los ministros y el pueblo de Dios, dice Elena de White, debieran envolverse como nunca antes para hacer circular los libros. Deben llevar este mensaje, deben regalarlos en forma gratuita, dijo en Testimonios, tomo 1, en la página 597. Y para esta ocasión, hermanos, tenemos el libro, para este año, tenemos el libro del pastor Mark Finley que se llama Esperanza en medio del caos. Es el libro misionero. ¿Sabes por qué? Porque hoy, sin que lo hubiéramos sabido, porque esto se hizo desde el año pasado, vivimos en una época en que la gente tiene miedo al presente y al futuro. Tiene miedo al calentamiento global, tiene temor de una posible guerra nuclear, tiene temor por la enfermedad de la pandemia, por la muerte, por el desempleo, por la economía, tiene miedo por la familia. El ser humano vive asustado, atemorizado, deprimido, ansioso, porque no sabe qué viene el día de mañana. Y este libro, hermanos, justamente habla cómo enfrentar el miedo y el temor. Es decir, la esperanza, el amor de Dios te da los elementos para que sepas que hay un Dios que está pendiente de tu vida, que en este mundo actual el mundo no está solo, Dios está al control. Esta es una oportunidad de que compartamos este evangelio para que la gente pueda beber de esa fuente inagotable del amor de Dios, que puedan darse cuenta que hay esperanza para una paz duradera y para una felicidad eterna. Este libro del pastor Finley puede marcar la diferencia si nosotros nos quisiéramos unir a este proyecto, queridos hermanos. Ahora les quiero decir, en Colombia, el Banco Agrario le mandó a todos sus clientes un mensaje acerca de este libro y dijo, el Banco de Colombia recomendó a sus clientes El Conflicto de los Siglos como el libro número 1 para ser leído durante la cuarentena en Colombia. ¿Te das cuenta? Una institución fuera de la iglesia, que no tiene que ver nada con la iglesia, dijo, aquí mando a todos mis clientes los 10 libros que deben leer. Y el primero que recomendaron fue El Conflicto de los Siglos. ¿Sabes por qué? Porque hay una hermana, una licenciada, que se encargó de llevar este libro hacia el Congreso. Ha regalado más de 500 libros del Conflicto de los Siglos y la gente ha leído en Colombia de que el mundo está bajo el control de Dios a través del Conflicto de los Siglos. Los libros misioneros pueden hacer un impacto grande, dice Elena de White, cuando los miembros de la iglesia comprendan la importancia de la circulación de nuestra literatura, ellos dedicarán más tiempo a esa actividad. Periódicos, folletos, libros deben ser colocados en los hogares de la gente. El colportor evangélico en la página número 7. Quiero ir aterrizando esta presentación diciéndoles por qué hacemos este trabajo, hermanos. ¿Por qué distribuimos libros misioneros? Número 1, porque de esta manera sembramos la palabra de Dios con la literatura. Número 2, porque de esta forma alcanzamos nuevos territorios. Número 3, porque es una forma de establecer nuevas iglesias donde no existe el conocimiento del mensaje adventista. Lleves estos libros, siembres estos libros y pronto habrá una iglesia en ese lugar. Repartimos grandes cantidades de libros porque de esta forma evangelizamos a las grandes ciudades. ¿Quién va a entrar a los edificios altos, a los grandes rascacielos, hermanos, a dar campañas allá? A los edificios de gobierno nadie va a entrar, pero un libro sí puede entrar, una revista sí puede entrar. Por eso los que participan de este proyecto, el otro propósito es despertar la pasión misionera de los miembros, promover la unidad y las finanzas de la iglesia y finalmente predicar el evangelio de una forma económica y eficaz. ¿Sabes cuáles son los beneficios que recibe la iglesia? El primer beneficio que recibe es que es un método evangelístico simple, directo y económico.
No cuesta mucho, no hay que rentar un estadio, no hay que rentar equipo de sonido, ni pantallas, no hay que hacer nada de esto. Cada miembro debe colaborar de una manera simple, directa y económica. No depende de las grandes tecnologías o de las grandes inversiones. Todos los miembros, hermanos, ricos y pobres, pueden participar en este proyecto. El mensaje de los libros guiará a los lectores a buscar a la iglesia adventista. Un quinto beneficio es que el mensaje de los libros permanece hablando por lo menos 20 años de utilidad. Número 6, los miembros van a tener más amor por las almas para hacer el trabajo misionero. Y número 7, una simple copia va a alcanzar a mucha gente, inclusive a familias completas. Y los miembros van a ser inspirados a renovar su compromiso con Dios. Queridos hermanos, les animo a unirse a este proyecto de los libros misioneros. Este proyecto fue establecido por Dios. Cada creyente debe involucrarse en repartir folletos con el mensaje de la verdad, porque la gente los necesita para este tiempo. Los folletos, los periódicos y los libros deben distribuirse por todas las ciudades, por todos los lugares, aunque sean alejados, porque en ello hay obra misionera para todos. Deseo que Dios bendiga, hermanos, este proyecto en Venezuela. Ustedes tienen una gran necesidad, pero no están solos. El Dios Todopoderoso está con ustedes. Y al unirse para repartir los libros Esperanza en medio del caos, Dios los usará poderosamente para que la gente sepa que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Para que la gente sepa que en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Pastor Edwin González, reciba usted nuestras palabras de agradecimiento a nombre de la Unión Venezolana Occidental y de todos los campos que la integran. Agradecemos al Señor por el mensaje de hoy y animamos a cada uno de los hermanos a seguir los consejos que hemos recibido en el día de hoy a través del Pastor Edwin González. En este momento quiero pedirles que allí donde están podamos inclinar nuestro rostro para una oración. Querido Dios, Padre nuestro que moras en los cielos, estamos agradecidos en el día de hoy por el mensaje que nos has traído. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros y al ponerlo en práctica, nosotros podamos ser preparados y fortalecidos para esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesús y también podamos cumplir la misión que nos ha encomendado. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.